Bien, estamos grabando entonces. Muy buenas tardes, bienvenidos chiquillos a este inicio de esta octava semana, si no me equivoco. Y hoy día vamos a ahondar un poquito más en el tema específicamente de la AFP. ¿Sí? Quisiera que alguien me recordara un poquito qué es lo que hicimos en la clase anterior, qué es lo que vimos la última clase. La seguridad social, profesora. La seguridad social, ¿cierto? ¿Qué vimos de la seguridad social? ¿Qué cosas así como en detalle? La Es un ONU y la derecho ONU. consagrado. Ya, que estaba consagrado en la ONU. ¿Qué estaba consagrado en la ONU? El derecho universal. ¿Derecho universal de qué? de derechos humanos. Derecho humano, de que la persona tiene derecho a seguridad social. Ok. Todas las personas tienen derecho a la seguridad social, ¿cierto? Y básicamente estaba indicado en los derechos humanos, ¿cierto? Vimos otra Exacto. institución también importante. ¿Cuál era? La OIT. La ONU. La OIT. ¿Qué significa esa sigla? Ay, eh, ay, Organización Internacional del Trabajo. eso, Paola. Organización Internacional del Trabajo, perfecto. ¿Y qué es lo que decía la OIT? La Es seguridad social la- es la protección que una sociedad proporciona a los trabajadores. Ya, perfecto. Es la protección. ¿Es la protección en qué sentido? de acceso a medicina, a garantizar los seguros, la seguridad de ingreso, a la vejez, al desempleo, enfermedades, invalidez, accidente de trabajo. Etcétera, ¿cierto? Y principalmente, ¿cierto? Entre otras cosas, al sustento, ¿cierto? Era lo que nos permitía de alguna manera mantener el sustento de los No poder trabajadores. proveerlo. Sí. Ok. ¿Qué más vimos? Gracias a eso se crea el sistema previsional en Chile. Ya, ¿cuál fue el primer sistema previsional que se empezó como a gestar? El de los de accidente de trabajo. De los accidentes de trabajo. Ok, Claudita. Quiero que me contesten los otros. Entonces, esto de la protección a los accidentes de trabajo, ¿estaba definido ya por una ley? Que contesten los demás, por favor. No sé si estoy bien, profesora, pero parece que era la ley 3170, parece, donde empezó esto de los accidentes de trabajo. Ya, sí, fue como una de las primeras, exactamente fue como una de las primeras leyes, pero antes, ¿cierto? No estaba, antes de eso, no estaba ninguna ley. Entonces, ¿de qué se agarraban, entre comillas, ¿cierto? O que tenía ciertas cositas con respecto a los accidentes de trabajo. ¿Dónde fueron consagrados estos primeros indicios? Habían tres códigos distintos. No le entendí mucho la pregunta, pero a partir de la revolución industrial, Ya, sí, pero estamos hablando de Chile. Hay tres códigos distintos en los cuales los primeros fueron los primeros indicios que estaban incluidos. Claudia, dígame. El Código el, Civil, el el de Código comercio también, Minero, profesora. de Comercio, Había otro más, Código Civil, Código de Comercio. De minería, de Minero. De los minería. mineros también, y había otro más.
¿o no? No, no, Código Civil, Código Minero y Código de Comercio. Ya, en el Código de Comercio específicamente hablaba, ¿cierto?, de las personas que iban en los barcos, ¿sí? En Sí. los cuales Sí, era como el más canalla de todo, digamos, porque solamente le curaban las heridas y lo único que le respetaban, ¿cierto?, era su sueldo cuando llegaran a tierra, ¿cierto? Era lo único, nada más que eso. Siempre y cuando la persona quedara viva, ¿cierto? Porque hablamos de los piratas y que era como bien peligroso en ese momento trabajar en ese tipo de trabajo. Entonces, si es que quedaban vivas, ¿cierto? Solamente se dedicaban a protegerle de sus heridas. Bien, entonces con lo que vimos la semana pasada, o la clase anterior, ¿cierto? Fueron los primeros indicios, ciertos códigos en los cuales algunas pequeñas cosas estaban consagradas en ellos, porque en verdad no existía una ley en especial, hasta que, ¿cierto? En 1968, recién ahí se instaura la ley 16.744, en la cual indica todo lo que tiene que ver con la prevención, ¿cierto? Y estaban incluidos también los accidentes de trabajo, los accidentes de trayecto y los accidentes también de enfermedades profesionales, ¿sí? Algunas de las cosas que otorgaba esta ley, o que otorga hasta el día de hoy, ¿cierto?, son los subsidios, es decir, los pagos de las licencias, la rehabilitación, la prevención, la capacitación, ¿cierto? Todas las obligaciones también, obligaciones y derechos que tienen tanto las empresas como los trabajadores. Bien, hoy día vamos a seguir entonces con otro ítem muy importante y muy en boga además en estos tiempos en nuestro país, que tiene que ver con las AFP, ¿cierto? Vamos a ver eso hoy día principalmente. Voy a compartirles la pantalla con la información o con el PPT, ¿sí? ¿Ven el PPT, chiquillos? sí, profe, se ve. Ok, listo. ¿Qué vamos a ver hoy día? Básicamente, ¿cierto? Los fondos de pensiones, los fuentes, los objetivos, ¿cierto? El sistema antiguo también vamos a ver un poco, y todo lo que tiene que ver con la invalidez o la muerte. Estos contenidos hoy día tienen que ver con esta clase y con la clase siguiente. Por lo tanto, ¿cierto? Todo lo que no alcancemos a ver ahora se continuará en la próxima clase. Y además, ¿cierto?, considerando que ustedes tienen clase inmediatamente luego de esta, la tarea educativa la vamos a dejar como trabajo individual, ¿ya? Que vaya hablando. Y te voy hablando por WhatsApp, ¿te tinca? Ok, profesora. Ok, vamos a empezar entonces. Bien. Algo que es importante, ¿cierto?, que tenemos que considerar es los antecedentes que tenemos, y en el fondo para hacernos una idea, ¿cierto?, de cómo funciona esto en términos bien prácticos y que tiene que ver con efectivamente la cantidad de dinero que reciben las personas. Este cuadrito que ustedes ven acá es de la Fundación Sol, ¿ya? Esta fundación se dedica a hacer muchos estudios que tienen relación con el tema previsional, ¿sí? Es una fundación sin fines de lucro, por lo tanto, sus antecedentes y sus estudios son bastante objetivos, ¿cierto?, con respecto a otros quizás que no lo sean tanto, por lo menos por lo pronto dentro de todos los estudios que se conocen y que se saben, son los que efectivamente como que más le apuntan a lo que realmente sucede en Chile en este momento. Si ustedes ven acá, ¿cierto?, habla de las jubiladas, ¿sí?, del año 2019. Que la verdad es que no ha cambiado, ¿cierto?, en mucho ahora, actualmente, y yo diría que incluso hasta ha empeorado la situación, ¿sí? Sobre todo considerando el poder adquisitivo que tiene el dinero desde el 2019 al 2021. O sea, todos sabemos
que en el 2019 una lechuga costaba 500 pesos y ahora puede costar 1.000 pesos. Por lo tanto, el poder adquisitivo que tiene esto es ahora actualmente es bastante menor. Este estudio indica básicamente, ¿cierto?, con respecto al sexo y al rango etario en relación a la pensión que están recibiendo ellos en estos momentos. Y si ustedes se dan cuenta, ¿cierto?, una mujer que tiene aproximadamente, ¿cierto?, una cotización entre 30 y 35 años, ¿cierto?, que no es la gran cantidad de mujeres, muy por el contrario, la mayoría están situadas entre los 20 y los 30, ¿cierto? Sin embargo, entre los 30 y 35 años tenemos una pensión mediana, la mediana es distinta del promedio. La Georgina tiene su micrófono abierto. Entonces, la mediana, ¿cierto?, en términos de estadística, significa que es la mayor cantidad de personas, ¿sí? Cuando uno habla de promedios, incluye todo, desde lo menos hasta lo más. Entonces ahí los promedios de pronto, ¿cierto?, como dicen los entendidos, los promedios ocultan las inequidades, ¿cierto? Porque no habla de la mediana, y la mediana es cuando, ¿cierto?, la mayor cantidad de personas tiene en este caso este valor, que dice que son 211.637 pesos. Ustedes comprenderán que con esa cantidad de dinero, la verdad es que no mucha gente logra vivir, más aún cuando tiene que pagar todos sus servicios básicos, y cuando todo lo que tiene que ver con el pilar solidario, por ejemplo, o la salud, ¿cierto?, los remedios que están incluidos, los servicios básicos, todas esas cosas se tienen que pagar. Si es que esas cosas tuvieran en Chile cierta gratuidad, por decirlo de alguna manera, quizás estos 211.000 pesos alcanzarían, pero en verdad no es así, ¿cierto? Por lo tanto, ustedes se dan cuenta acá que las pensiones o los montos de las pensiones son bastante escasas, ¿sí? Acá hay otro gráfico, ¿cierto?, que muestra básicamente, ¿cierto?, las pensiones mayores a 154.000 pesos, por ejemplo, ¿cierto?, es el 12% apenas. Y la pensión menor e igual a 54.000 es el 87,5%. Entonces, por lo tanto, ustedes se dan cuenta que aquí las jubilaciones son bastante pequeñas, ¿sí? Insisto, esto es del 2019, pero con todo lo que tiene que ver con el alza de las cosas, ¿cierto?, que hemos tenido, indudablemente que no es mucho lo que ha mejorado, ¿cierto? Aquí viene un pequeño cuestionario que yo necesito que ustedes respondan y que lo vamos a responder entre todos. Es muy pequeñito, ¿cierto? Y es más o menos para ver cómo andamos con esto. La primera dice, la seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos en materias como acceso a la salud y protección a la vejez, asistencia al desempleo, invalidez, accidentes del trabajo y maternidad, todas las anteriores. ¿Qué creen ustedes? Todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores, profe. Todas las anteriores, ¿verdad? Eso significa lo que es seguridad, ¿cierto? Acceso a la salud, protección a la vejez, asistencia al desempleo, invalidez y accidentes de trabajo. Segunda pregunta, ¿cuál es la edad para pensionarse por vejez? Hombres 60, mujeres 65, hombres y mujeres a los 65, mujeres a los 60 años y hombres a los 65. La última. La C. La C, ¿cierto? Los hombres a los 60 y las mujeres a los 65. ¿Qué beneficios entrega la cotización para el sistema de salud? Derecho a atención mediante libre elección, derecho al pago de licencias médicas, todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las Las anteriores. anteriores.
todas las anteriores, ¿cierto? Porque efectivamente tenemos una libre elección, estando en FONASA o en ISAPRE. La única diferencia es que en FONASA seguramente vamos a pagar más si es que elegimos una clínica con mejor hotelería. Y por supuesto también el pago a licencias médicas. Claro que aquí hay una característica especial, ¿cierto? Que se van a pagar las licencias médicas cuando son licencias por enfermedades comunes. Sobre 11 días se pagan los 11 días. Si es que tengo menos de 11 días, siempre se van a descontar los primeros 3 días. Excepto, ¿cierto? En esa condición, las licencias de las mutualidades que se pagan todos los días, así sea un día. El seguro de accidentes y enfermedades profesionales de la ley 16.744 permite al trabajador tener acceso a atención médica y rehabilitación, subsidio de incapacidad laboral e indemnización, todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores, perfecto. ¿Qué trabajadores se encuentran cubiertos por el seguro de cesantía? Todos los dependientes regidos por el Código del Trabajo, trabajadores dependientes y del sector público y privado, y trabajadores independientes. La 1, profesora. Dependiente, La uno. Trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo. Dependientes del Código del Trabajo, exactamente. ¿Por qué? Porque recordemos que, por ejemplo, los empleados públicos, ¿cierto? O los de fuerza y orden no están dentro de esta categoría, por tanto no se les descuenta o no pagan el seguro de cesantía. Sigamos. Entonces, ¿qué entendemos por sistema previsional? Es un conjunto de medidas establecidas por el Estado, ¿cierto? Porque dijimos que eran políticas públicas del Estado, que son distintos del gobierno. El gobierno es el que pasa cada 4 años, pero el Estado son las políticas públicas que se mantienen. Para entregar protección, dice, a las personas que, por diversos motivos o contingencia, no se encuentran en condiciones de generar ingresos, o lo que hablábamos del sustento para la subsistencia. En Chile, desde el año 80, la previsión social o la seguridad social está directamente relacionada con el mercado de trabajo, ¿cierto? Dependiendo de la estabilidad del empleo, la variabilidad del ingreso, formalidad de la contratación y trabajadores que no cotizan. Por tanto, todos estos ingredientes, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, van a depender, ¿cierto?, en qué tipo de pensión o en qué cantidad vamos a tener. Si es que yo he tenido un trabajo estable durante el tiempo, con una buena renta, por ejemplo, lo más probable, ¿cierto?, que mi fondo de capitalización individual sea suficiente como para tener una pensión, ¿cierto?, que me logre sostener, meridianamente a lo mejor, pero me va a lograr sostener. Sin embargo, ¿cierto?, si es que yo he tenido, por ejemplo, muchas lagunas que le llaman, o muchos años donde no he cotizado, ¿cierto?, y además mis sueldos han sido bajos, claramente va a ir en desmedro, ¿cierto?, de este pozo en el cual yo voy ahorrando para la pensión. Entonces, hay muchas cosas, ¿cierto?, que tienen que ver con qué tanto es el dinero que yo logro reunir. Sistema previsional chileno está basado en función de los aportes que realizan los individuos en su etapa, obviamente, laboral activa y los beneficios asociados al pago de la cotización, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la cobertura va a ser en función de los aportes, en función de los beneficios, la densidad de las cotizaciones y la trayectoria laboral, ¿cierto? De todas esas cosas va a depender cuánto puse, por cuánto tiempo, cuánta cantidad, etc. Si es que alguna de estas condiciones no se dan, claramente voy a estar en desmedro, ¿cierto?, en relación a mi futura pensión. ¿Quiénes administran la previsión social en Chile? ¿Cierto? La administran dos partes, que una es la administración estatal y la otra es la administración privada.
Existen los organismos administradores de previsión social, dice, en la actualidad el país cuenta con algunos de estos servicios, tanto privados como públicos. En la administración estatal se encuentran, ¿cierto?, la Subsecretaría de Previsión Social, de Seguridad Social, la Superintendencia de Pensiones, los Institutos de Previsión Social, Superintendencia de Salud, Fondo Nacional de Salud, Sistema Nacional de Servicios de Salud, Programa de Alimentación Complementaria, dice, e Instituto de Seguridad Laboral. Es decir, todas las instituciones, ¿cierto?, que administra el Estado en relación a nuestra previsión social, y no tan solo estamos hablando de la AFP, sino que también estamos hablando de la AFC, de la mutualidad y de la salud también. Por otro lado, tenemos administraciones privadas, ¿cierto?, que son, por ejemplo, las cajas de compensación de asignación familiar, ¿sí?, las administradoras de fondos de pensiones, que son las AFP, la administradora de fondos de cesantía, que es la AFC, las mutualidades de seguridad y las instituciones de salud previsional, que son las ISAPRES. Entonces, por un lado tenemos las estatales, ¿cierto?, y por el otro lado tenemos las privadas. Estas privadas, ¿cierto?, están bajo la supervigilancia de estas administraciones estatales. Por ejemplo, ¿cierto?, tenemos la Superintendencia de Pensiones, que es la que fiscaliza a la administración de fondos de pensiones. Si bien es cierto, es una administración privada, pero está fiscalizada por el Estado. Tenemos, por ejemplo, también las mutualidades, ¿cierto?, que están administradas por la Suceso. Lo mismo que la caja de pensiones, la caja de compensación de asignación familiar, también, ¿cierto? Las instituciones de salud, ¿cierto?, están supervigiladas por la Superintendencia de Salud. Entonces acá podríamos resumir que las estatales supervisan y vigilan, ¿cierto?, a estas administraciones privadas, y son las que también reciben, por ejemplo, nuestros reclamos, ¿cierto? Y por otro lado tenemos las privadas, que son las que efectivamente dan el servicio, ¿cierto?, y que están supervisadas. Ok. Entonces, ¿cómo se compone el sistema de pensión chileno? ¿Sí? Está compuesto, dice, por dos subsistemas. El sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile, y el sistema civil de pensiones. Entonces aquí tenemos que saber, ¿cierto?, que hay dos tipos de pensiones y de sistemas de previsión. Todo lo que es las Fuerzas Armadas y de Orden tienen su propia forma de previsión, que es totalmente distinta, ¿sí? Ellos están bajo otras leyes. Sin embargo, ¿cierto?, el resto de las personas que no pertenecemos a estas instituciones estamos bajo la ley 3500, ¿cierto?, y que tiene que ver directamente con la AFP, y es la ley que nosotros nos vamos a referir ahora. Esperemos un chiquitito para cambiar la PPT, porque yo sigo. Ok. Bueno, estas son aquí están todas las leyes y leyes de fuerza, con fuerza de ley, ¿cierto?, que rigen todas las demás. ¿Cuál es la que tenemos nosotros? Decreto Ley 3500 de 1980. ¿Ya? También hay otras cosas que están también ahí mezcladas, por ejemplo, las pensiones mínimas, ¿cierto?, la ley 15.385, que en esa ley es la que hablan del sueldo mínimo, por ejemplo. Pero nosotros en este caso tenemos que enfocarnos en la 3500 y saber que las fuerzas de orden, ¿cierto?, Fuerzas Armadas y de Orden, están regidos bajo otros conceptos y otra forma. De partida ellos tienen, por ejemplo, es un fondo de reparto, más bien es un fondo solidario, en la cual ellos siguen ganando prácticamente o casi lo mismo que ganaban, ¿cierto? Tienen menos años ellos no jubilan por edad, sino que jubilan por cantidad de años trabajados, ¿sí? Por ejemplo, no sé, hay instituciones que trabajan 20 años, ¿cierto? Y con eso ya están listos y van a tener una pensión que supera más o menos el 90%.
Ahora ustedes, la pregunta del millón, y que yo creo que muchos de ustedes se pueden hacer, ¿y por qué nosotros no tenemos eso, cierto? Que a lo mejor habría sido quizás la solución para todo esto que está sucediendo. El tema es que, ¿cierto? Cuando esto sucedió, que fue en 1980, este caballero José Piñera, hermano del presidente, ¿cierto?, le mostró este nuevo proyecto y lo encontró tan estupendo y tan bueno que le dijo, ok, pero no me toquen las Fuerzas Armadas. Entonces el caballero fue bien inteligente porque claramente no era tan bueno, ¿cierto? Porque si no, nos habríamos quedado todos con el sistema que había, en el fondo, porque hasta ese momento el sistema para todos era de la misma forma. Bueno, ahí hubieron otras eventualidades y otras cosas, ¿cierto?, a nivel político, ¿cierto?, en la cual finalmente, y después de 30 años, ¿cierto?, y mucho más, quedó develado, ¿cierto?, que en el fondo esto no tenía mucho interés en que efectivamente fuera de pensión, sino que para que las grandes empresas en Chile pudieran tener dinero de donde poder sacar y seguir haciendo sus propios negocios. Luego vinieron muchos, no muchos, pero todos los gobiernos que estuvieron hasta la fecha algo han hecho, ¿cierto?, para empeorar un poco más la situación en la que estamos, como por ejemplo, cuando Ricardo Lagos indicó que las AFP cuando tuvieran pérdidas, ¿cierto?, la AFP no tenía que responder, sino que esa pérdida se asumía lo asumía el afiliado. También les agregaron, por ejemplo, los diferentes fondos de pensiones, que lo vamos a ver un poquito más adelante, en la cual obligaba, ¿cierto?, a ciertas personas a que tenían que estar en ciertos fondos dependiendo de la edad, ¿cierto?, y en la cual permitía a la AFP poder poner en riesgo, ¿cierto?, estos dineros dependiendo de la edad, como les digo, ¿cierto?, y iba a tener más libertad. Por ejemplo, en el fondo A, ¿cierto?, es un fondo en el cual tiene alta pérdida, o no más que pérdida, riesgo, ¿cierto? Ustedes tienen que entender que estos dineros se ponen en la bolsa, ¿cierto? Indudablemente que hay negocios que son más riesgosos que otros, y se entiende que toda la gente que está en el fondo A es la gente que recién cotiza, que es la más joven, y que por ende, al poner en riesgo este dinero, ¿cierto?, va a tener más años para poder recuperar esa pérdida. Ya más o menos así fue como fue conceptuado. Y al contrario, y en el otro extremo, ¿cierto?, en el fondo E, que está la gente que ya está muy pronta a jubilarse, ¿cierto?, y que claramente estos fondos no van a ser arriesgados porque las personas necesitan su dinero para la pensión, ¿ya? Ese fue más o menos el concepto que se utilizó. Y todos estos cambios que se le hicieron, indudablemente que fue en desmedro de la población, porque si no, ¿cierto?, no estaríamos ahora a esta altura, año 2021, ¿cierto?, pensando en que esto se tiene que eliminar, porque claramente no da el resultado, ¿cierto?, no permite el sustento, que era lo que hemos conversado durante todo este tiempo, ¿cierto?, no permite que la persona efectivamente pueda tener una vejez digna, ¿sí?, entre otras cosas. Bien, entonces, el sistema de reparto y de capitalización individual, ¿cierto? El sistema de reparto era lo que existía antes de 1980. Ahora, hay mucha gente, ¿cierto?, que no se cambió, ¿sí? Definitivamente no se cambió, porque hasta ese momento era voluntario. La gente que quería cambiarse a las famosas AFP, ¿cierto?, se cambiaban y les daban un dinero que era los bonos de reconocimiento. Bonos que reconocimiento después y durante la historia y las cosas que han sucedido, bonos de reconocimiento que a mucha gente nunca le llegaron a sus cuentas, y que más encima la gente nunca se dio cuenta de que no les llegó, ¿ya? Y que después es como que pasó la vieja y nadie respondió, ¿sí? Otra gente, que fue la gran mayoría, se cambió, ¿cierto?, porque fueron un poco presionados para cambiarse. Presionados por un lado, y por otro lado también fue una falsa expectativa
la que se les dio a las personas, ¿cierto? Ustedes tienen que haber visto en las redes sociales, que incluso se publicaba en los diarios, que al año 2020 la gente iba a lograr tener el 100% de su sueldo, que esa era la pensión que iban a tener. Eso está registrado, o sea, no es que yo lo esté inventando, ¿cierto? Y claramente sabemos que, de acuerdo a la estadística que les mostré de la Fundación Sol, ¿cierto? No, pues no, eso no era tan así, de verdad no era cierto. Ok. El sistema de reparto entonces se financia con los aportes que realizan los trabajadores activos. Y el Estado, por lo tanto, el dinero, dice, aportado va a un fondo común en el cual se pagaban las prestaciones, ¿sí? Entonces, esto funcionaba que todos los que estaban trabajando aportaban una cantidad de dinero y los que iban jubilando, ¿cierto? Desde ese monto se iban pagando estas jubilaciones. Ahora bien, el sistema de reparto también tenía sus cosas, ¿ya? No era que fuera todo espectacular. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no exigía una cantidad de años de aportes o de cotizaciones. Por tanto, mucha gente, ¿cierto?, cotizaba los últimos 5 años, porque tampoco era obligatorio, ¿cierto?, los últimos 5 años, y finalmente terminaba sacando una pensión, ¿cierto?, casi con el 100% de su sueldo, en desmedro de otros que efectivamente, ¿cierto?, habían cotizado durante todo su tiempo o mucha más cantidad de años y eran los que efectivamente sostenían este sistema. Entonces, claro, indudablemente, ¿cierto?, que al no ponerle reparos a este sistema de reparto y al no ir apuntalándolo, ¿cierto?, en la medida que fueron pasando los años y no preocuparse, ¿cierto?, de poner ciertas condiciones, indudablemente que este sistema de reparto fue, este fondo que había, ¿cierto?, fue bajando, y cada vez más el Estado tenía que poner dinero, ¿cierto?, para este fondo de reparto. Entonces, hay gente que no, es que era muy bueno, sí, si el sistema no era malo. El tema es que lo dejaron tal cual de como venía, ¿cierto?, en un principio, y nunca lo modernizaron, no fue con los tiempos. Entonces, eso es lo que pasa indudablemente con todas las cosas, ¿cierto? Es como cuando uno tenía una tele a tubo, ¿cierto? Si es que alguien conoció los televisores con tubo. Ese televisor a tubo te puede funcionar hasta el día de hoy. Podríamos decir que sí, dependiendo de las mantenciones que le hubieras hecho, pero claramente ahora no te serviría ni para ver el Netflix, ni para ponerle el computador, ni para nada, por cierto, con suerte podrías ver los canales abiertos y sería. Bueno, esto pasó lo mismo, ¿cierto? Porque hay que ir modernizando, esto tiene que ir con los tiempos, ¿cierto? Porque indudablemente cuando estoy poniendo un ejemplo, habían 10 personas y a lo largo de los años pueden haber 100. Indudablemente que las condiciones no pueden ser las mismas. Bueno, entonces con esas razones, ¿cierto? Diciendo que el Estado tenía que poner mucha plata en vez de fortalecer y de modernizar este sistema de reparto, lo que hicieron fue cambiarlo. Y cambiarlo por esto de la capitalización individual, ¿cierto? Que básicamente es cada uno junta lo que puede juntar de acuerdo a sus propias condiciones y se le va a pagar una pensión, ¿cierto? De acuerdo a lo que yo pude hacer con aquello. Hasta ahí yo diríamos que estamos bien, ¿cierto? Porque claro, si cada uno a lo mejor se esfuerza más, qué sé yo, ya, sí, hasta ahí podríamos decir que está bien. El tema es que aún así, ¿cierto? La pensión no es suficiente, aún así, ¿cierto? Por lo tanto, este sistema de capitalización individual, en vez de mejorarlo, ¿cierto? Como por ejemplo, que desde el año 80 estamos aportando con el 10%, a estas alturas nosotros debiéramos estar aportando por lo menos un 15 o un 19%
a lo menos. Y eso debió haber sido en forma paulatina, ¿cierto? ¿Para qué? Para no llegar a este punto. Porque ¿cuál es la defensa que tiene la AFP? Es que la cotización que pagan los trabajadores es muy baja. Y eso en verdad es real, es muy baja, ¿cierto? Pero si no le hubieran puesto todas las cortapisas que además le han puesto a los trabajadores, probablemente no sería tan desmejoradas las pensiones. No digo que hubieran sido buenas, porque de todas maneras el sistema no es bueno, ¿cierto? En general. Y habría sido mucho mejor. O sea, si yo estoy pensando, por ejemplo, si nos vamos a los números, específicamente a los números, si una persona ha cotizado, ¿cierto?, de forma regular, durante 20 años, ¿cierto? Y si yo sumara todas estas cotizaciones durante 20 años, ¿cierto? A lo mejor eso me da, qué sé yo, no más allá, pongamos una cifra, de 20 millones de pesos, ¿cierto? Sin embargo, esa persona, a lo mejor, si es que ha sido constante durante toda su vida laboral, en este minuto podría tener entre 30 y 35 millones de pesos en la cuenta, ¿cierto? Entonces, si yo pienso, oye, si yo aporté 20 y tengo 35, entonces en verdad a lo mejor las AFP sí están haciendo la pega, ¿cierto? Si yo lo veo en cifras. El tema es que al término de tu vida laboral, ¿cierto? Aún yo aportando, aún habiendo hecho la pega en la AFP, la pensión sigue siendo baja, ¿sí? Y claramente eso es lo que a la mayoría de la gente en el fondo le importa, ¿cierto? O sea, yo no puedo vivir con 211.000 pesos, como era lo que indicaba, ¿cierto?, la Fundación Sol. ¿Qué dice acá? Cada persona posee una cuenta individual donde se depositan sus cotizaciones previsionales, las cuales se capitalizan y ganan la rentabilidad de las inversiones que los administradores realizan. Al término de la vida activa, ¿cierto?, este capital les es devuelto al afiliado y a sus beneficiarios, ¿cierto?, sobrevivientes, en la forma de alguna modalidad de pensión, ¿cierto? Hay varias modalidades de pensión que ahí también las vamos a ver un poco más adelante. Bien. El financiamiento del sistema de pensión en Chile, ¿cierto? Obviamente, ¿cierto?, para las pensiones que están en las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, ellos tienen diferentes sistemas de financiamiento dependiendo de la rama en que se encuentren, ¿cierto? Por ejemplo, los de DIPRECA son de Carabineros, los de Capredena son los de los militares. Y ellos tienen Ejército, otra Marina, forma. Fuerza Aérea. ¿Aló? Son de Ejército, Marina y Fuerza Aérea, Capredena. Exacto. El ejército. Entonces, dice, los beneficios entregados por DIPRECA son financiados con recursos provenientes esencialmente del aporte fiscal y de los ingresos por imposiciones, los cuales son administrados a través de 6 fondos. 3 de ellos relacionados con el beneficio previsional, ¿cierto? Y 3 de ellos para el sistema de salud. Es decir, entonces, ellos aportan, ¿cierto?, una parte de la imposición, pero gran parte y esencialmente están financiados por el aporte fiscal, es decir, producto del pago de los impuestos de toda la nación y de todas las índoles, ¿sí? Y luego dice, la ley 18.948 en su artículo 63 establece que el personal acogido al régimen previsional y de seguridad social administrado por Capredena en actividad o en retiro, ¿cierto?, debe contribuir a los fondos comunes de beneficio con las imposiciones, cotizaciones y aportes que fija la ley. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos el sistema de pensión civil, ¿cierto?, que es el que tenemos nosotros, basado en la capitalización individual. Cada afiliado posee una cuenta individual donde deposita sus cotizaciones previsionales. Y al término de la vida activa, ¿cierto?,
es devuelto al afiliado y a sus sobrevivientes o a sus beneficiarios, ¿cierto?, en la modalidad de pensión. La cuantía de las pensiones dependerá, entre otros factores, del saldo acumulado, la expectativa de vida, la tasa de descuento y de la existencia de beneficiarios de la pensión de sobreviviente. Es decir, entonces, una persona que tiene muchos hijos, ¿cierto?, lo más probable es que ese cálculo sea en desmedro de su propia pensión. O sea, eso también nunca lo cambiaron. Por ejemplo, la tasa de expectativa de vida. Lo que conversábamos en una de las clases anteriores, que hablábamos de esta señora Alejandra Cox, ¿cierto?, que decía que Nicanor Parra había trabajado hasta los 103 años, entonces por lo tanto nosotros también teníamos que trabajar 103 años. Ahora, seguramente Nicanor Parra, ¿cierto?, tenía dos personas que lo atendían, él ya no pagaba dividendos, ¿cierto?, y con todo lo que ganó producto de su poesía, lo más probable es que se podía mantener y no necesitaba de la pensión, ¿cierto? Ahí están las diferencias. Entonces, una cosa es seguir trabajando porque quiero mantenerme vivo, y otra es seguir trabajando porque tengo que vivir, ¿sí? Ahí está la diferencia. Sigamos. Entonces, las administradoras de fondos de pensiones, AFP, esa es la sigla, ¿cierto? ¿Qué son las administradoras de fondos de pensiones? Son empresas, ¿cierto?, privadas que administran el sistema de pensión y cuyo objetivo es administrar los fondos de pensiones, ¿cierto?, y recaudar las cotizaciones previsionales. Eso es lo que ellos hacen. ¿Y cómo funcionan? Administran el ahorro obligatorio, ¿cierto?, y voluntario, que en este caso el voluntario existe sí, y se llaman APB, ahorro previsional voluntario. Esa cuenta actúa como una cuenta de ahorro, ¿cierto? Si tú la quieres ocupar, la puedes ocupar y la puedes sacar. Hay ciertos límites, ¿cierto?, para sacar esas plata. Si no la quieres ocupar, al final, o cuando te vayas a pensionar, esos dineros se van a la otra cuenta, ¿cierto?, de capitalización individual, y suman para que tú puedas tener una mejor pensión. ¿Qué sugiero yo? Cuando tú recién comienzas a cotizar, bueno, en verdad no sabemos lo que va a pasar con la AFP, pero imaginemos que esto va a seguir de igual forma, ¿cierto? Es siempre bueno que los que recién comienzan empiecen a aportar, aunque sean 5 lucas, 10 lucas, lo que puedan, ¿sí? Empezar a aportar. ¿Por qué? Porque además, ¿cierto?, el Estado o esta ley, ¿cierto?, lo que permite es que te premia con cierta cantidad de plata, ¿cierto?, por no retirar estos dineros y porque efectivamente estos montos pasen después a tu capitalización individual. O sea, el Estado te aporta dinero extra por mantener esta APB, ahorro previsional voluntario. Digo cuando recién comienzan y no después, porque la verdad es que después no te conviene tanto, porque este sistema de ahorro previsional voluntario da resultados, pero a largo plazo, ¿ya? Ok, mediante el sistema de multifondos, por ejemplo, y por lo cual cobran una comisión cada vez que el trabajador cotiza, ¿ya? Ustedes lo vimos eso en la clase pasada, ¿cierto? En el sentido de que cada AFP tiene su propio costo de mantención. Por lo tanto, nosotros nos descuentan, por un lado, el 10% que va directo a nuestra cuenta de capitalización individual, y además nos cobran un porcentaje por la mantención, ¿cierto?, o por todo el trabajo que ellos hacen con respecto a nuestros dineros. Lo vamos a ver también, les traje ahí una cuestión reciente para que ustedes vean las diferencias. ¿Quién regula las AFP? Todas están reguladas por el decreto 3500, ¿ya? Ese es el decreto ley 3500, ¿cierto?, de la AFP. Entonces, cuando ustedes vean en la televisión las noticias, cuando hablen del decreto ley 3500, ustedes ya saben, de la AFP. Se encuentran supervigiladas por la Superintendencia de Pensiones. ¿Quiénes están obligados a cotizar en las AFP?
los trabajadores dependientes y los trabajadores independientes que emiten boleta de honorario a partir del año 2018, lo que será de manera gradual en el tiempo, ¿cierto? Desde ahí más o menos partió y de a poquito fue aumentando, ¿cierto?, esta obligatoriedad. Entonces, dice, para el trabajador es importante saber que al llegar la cartola de la AFP, debe revisarla para saber si lo que se está descontando el sueldo efectivamente está siendo depositado en su AFP. Si el empleador no deposita, comete un delito que debe ser denunciado por el propio trabajador. ¿Dónde? En la dirección del trabajo. Y esto es súper importante, porque incluso ahora, con este asunto de los retiros de los 10%, hay trabajadores que se han encontrado, ¿cierto?, recién ahora que sus empleadores no les han depositado sus cotizaciones. Por ende, ¿cierto?, su monto ha sido bastante, ha sido perjudicado, ¿cierto? Entonces, por eso es importante, estas cartolas por lo regular llegan a tu propia dirección o a tu correo electrónico. Entonces, es súper importante para uno como trabajador estar constantemente revisando y no encontrarse, por ejemplo, cuando te llegaran a desvincular, encontrarse ahí con que no te han pagado, ¿cierto? Uno tiene que trabajar antes también para eso. Los empleadores por lo regular lo pagan, yo no estoy diciendo que no, por lo regular lo pagan, pero hay empleadores inescrupulosos que no lo hacen. Walter, dígame. Profesor, una consulta para para los empleadores que no pagan. Me imagino que la superintendencia o sea, me imagino que en el momento de realizar la denuncia al trabajador, a esta entidad le llega, me imagino, algún tipo de monto que tiene que pagar. O sea, lo que tiene que pagar es las cotizaciones que no ha pagado. O sea, Pero se le castiga monetariamente. sí, se les pone una multa, sí se les pone multa. ¿Y esto no depende de la cantidad de cotizaciones que no paguen o es en general un monto? No, depende del monto, hay como una escala de multas. No, la Ah, perfecto. desconozco, debo ser súper sincera, pero sé que hay una escala de multas. Ahora, el tema está en que si efectivamente pagan, porque, o sea, pagan las cotizaciones impagas, a eso me refiero. Muchas veces las empresas prefieren pagar la multa y no pagar las imposiciones. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces en imposiciones es mucho más cantidad de plata que la misma multa. Entonces, ahí hay un tema importante, porque esas multas debieran ser, o aparte de la multa, debiera haber algo más para efectivamente obligar al empleador a cumplir con su obligación, porque es su obligación. Además que el dinero a ti ya te lo descontaron de tu sueldo, o sea, ni siquiera te lo pagaron, ¿cierto? Pero ahí efectivamente ahí hay un vacío o hay algo en que la ley no está funcionando. Ahí no está funcionando. Ay, Macarena, parece que tú levantaste la mano. Sí, profe, yo quería hacer una consulta. Hace un tiempo atrás yo escuché el término, no me han pagado las cotizaciones, pero sí me las declararon. Sí. ¿Qué significa eso? Significa que hay formas contables, ¿sí?, en la cual tú puedes declarar una cotización. Eso significa que es como decirle al Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, una cosa así: oye, yo sé que debo, ¿cierto? Lo estoy declarando, sé que debo. Entonces, cuando tú declaras, ¿cierto?, de alguna manera es como que te estás poniendo el parche en telería. Tienes un plazo, obviamente, para ponerte al día, indudable, pero es lo que no hacen. Es lo que no Pero ahí hacen. no va de la mano con una multa. Por ejemplo, si yo no cumplo el plazo, ¿puedo declarar nuevamente esa imposición? ¿O solo tengo que pagarla sí o sí? ¿O le dejo la laguna al trabajador? Lo que sucede es que regularmente dejan la laguna. Eso es lo que sucede, en la realidad. ¿Sí? Son pocas las empresas que declaran y luego pagan. O sea, en el fondo es como, yo diría que es como un truco contable, es un truco, porque finalmente si el que está declarando, o sea,
mejor págala, ¿cierto? Es una forma digamos, disfrazar la ilegalidad. Sí, Eso es. exactamente. Profe, Eva, profe, dígame. perdón. La Eva está levantando la mano, dígame. Sí, lo que pasa es que esto de las multas, de verdad que es algo como que no sirve de nada a la empresa, porque, por ejemplo, mi hijo estuvo trabajando el año pasado, empezó a hacer su práctica en la empresa y quedó contratado. Y habían trabajadores que no le pagaban las cotizaciones 18 meses sin recibir las cotizaciones, o sea, sin pagarle las cotizaciones. Entonces el empleador no se las pensaba pagar y la gente seguía ahí porque estuvo súper malo después del estallido social, entonces como que no tenían opciones de buscar trabajo en otra parte. Y cuando se iba a hacer el primer retiro del 10%, ninguno de esos trabajadores pudo retirar el 10% por la deuda que tenía el empleador. Entonces, en el fondo, el empleador pensaba no pagar las imposiciones. De hecho, no las ha pagado hasta el día de hoy. Nunca fue su intención pagarla. Y yo creo que nunca las va a pagar ya, porque No. imagínense, más de 18 meses, le estoy hablando de el año pasado, a esta fecha ya deben de llevar con más de 2 años sin pagar cotizaciones. Imagínese. Entonces la multa para mí no sirve de nada, profesora, qué terrible. De verdad No. que lo encuentro espantoso. No, no sirve de mucho, no sirve de mucho, de verdad que no. Por eso la sugerencia es siempre estar revisando, estar revisando. Lamentablemente, no tiene por qué ser así, ¿cierto? Porque se acuerda cuando hablábamos de los principios, ¿cierto? Cuando recién empezamos, y que hablábamos también de la buena fe, ¿cierto? Y que hablábamos de que no podía ir en desmedro de las personas dentro de los principios que habían también. Bueno, estos empleadores los principios no los conocen claramente, ¿cierto? Y por otro lado, ¿cierto? Las leyes que existen son demasiado blandas, ¿cierto? Con respecto a los empleadores en ese sentido, ¿cierto? Porque no hay algo, porque no sé, pues yo creo que a lo mejor algo sería bueno, no sé, a ver, usted está bebiendo, ok, entonces de ahora en adelante, ¿cierto? Usted no tiene devolución de impuestos, por ejemplo, ¿cierto? Porque aunque no paguen y aunque estén muy mal, ¿cierto? O la empresa de igual forma sigue funcionando, de una u otra manera sigue funcionando. Entonces, ok, usted no tiene devolución de impuestos y este impuesto va para el pago de lo que no ha pagado. Quizás ahí, estoy solo de acuerdo a la experiencia que tengo, ¿cierto? Que yo podría decir que es una buena forma de que efectivamente se vieran presionados, ¿sí? Pero las multas son, la verdad, irrisorias con respecto a la deuda que tienen. Es así. Lamento decirles que es así. Y por lo mismo, ¿cierto? Siempre sugiero que uno tiene que estarse fijando en eso. Y si yo me doy cuenta que no me están pagando, ¿cierto? Tengo que tomar yo la opción. O sigo trabajando en esas condiciones, ¿cierto? O llego a un acuerdo, o lo que sea, pero tengo que tomar decisiones por mi propia cuenta, porque no puedo pensar en que el otro va a actuar de buena manera, porque tan solo yo lo estoy exigiendo, ¿cierto? Tengo que actuar, tengo que poner denuncias, tengo que llegar a acuerdos, algo tengo que hacer, porque si no, esto es igual que una bola de nieve, es una cantidad de plata que se va juntando y que ya nadie responde, esa es la verdad. Ok. ¿Cómo está estructurado el sistema de pensiones civiles, es decir, para nosotros, ¿cierto?, con respecto a la AFP. Esto tiene 3 pilares fundamentales, que son el pilar obligatorio, ¿cierto?, que es el que ponemos nosotros directamente, el pilar voluntario, ¿cierto?, que tiene que ver con esto de las APB que yo les mencionaba, y el pilar solidario, que es el que pone el Estado. El sistema de pensiones de Chile está constituido por 3 pilares básicos, ¿cierto?, que en forma complementaria protegen a la población del país ante los siguientes eventos y contingencias: la vejez, la discapacidad y la muerte. Ya para eso se supone que esos son los objetivos que cumple, ¿cierto?, esta estructura que tiene estos 3 pilares.
Ahora, lo que ustedes ven ahí es lo que indica la ley, ¿cierto? Pero ahí no dice si es bueno o si es malo y en qué porcentajes efectivamente tiene que ser cubierta la vejez o la discapacidad o la muerte, en el caso, ¿cierto?, que tuviera beneficiarios o sobrevivientes, ¿ya? Entonces, muchas veces sí, las leyes están, pero son de pronto medias ambiguas y son interpretadas, ¿cierto?, dependiendo de quién las utilice. Bien, aquí están los porcentajes que yo les mencionaba, ¿cierto? Entonces, esta cotización es obligatoria, tiene ciertos porcentajes y todos ellos, ¿cierto?, son descontados del total imponible de lo que gana un trabajador. Ojo con esto, por favor, anótenlo, porque es un tema relevante para el tema para la próxima asignatura que vamos a ver en el otro semestre, que son las remuneraciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es el total imponible? Me voy a ir para el otro lado un poquito para que le grande. El total imponible es la suma, dije, de todo lo que yo gano, es decir, sueldo base, gratificación, los bonos, comisiones, semana corrida, horas extras, bonos especiales, premios, todo lo que yo gané, la suma de todo eso es el total imponible. ¿Y por qué se llama total imponible? Porque desde ese monto se pagan las imposiciones, ¿ya? Entonces eso lo tiene que quedar grabado a fuego para que no tengan problemas después con las remuneraciones. Y esto va a quedar grabado. Ténganlo por seguro, que aún así algún alumno me va a preguntar, ¿por qué es imponible? ¿Cuál es el total imponible? Se los voy a dejar grabado, esto va a quedar grabado. O sea, cuando me hagan esa pregunta, ¿se acuerdan que les dije? Ya, sí, por favor, aquí, con un lápiz cripto en la frente, se lo van a grabar para que sepan lo que es. ¿Cuáles son entonces en definitiva, cierto, lo que nos descuentan, ¿sí? Según la gráfico de torta que ustedes ven ahí, el 10%, ¿cierto?, es el que va directo a nuestra fondo de capitalización individual. El 0,47%, que ese monto va a depender, porque es el porcentaje que la FP nos cobra, ahora variado, porque me parece que lo menos que se cobra es el 0,69%, pero podría ser un porcentaje X, ¿cierto? Va a depender de la FP en que estemos, es el porcentaje que nos van a cobrar por mantención. Todo esto es más. El 1,94, ¿cierto?, que va a depender si es que la empresa tiene más o menos de 100 trabajadores, nos van a cobrar eso también. El 0,95, ¿cierto?, que eso lo paga también el empleador, es un costo empresa, y el 7%, que es para la salud, ¿cierto? Todos estos montos están relacionados o se pagan o se descuentan desde el total imponible, ¿ya? Algunos son efectivamente costos del trabajador y otros son costo empresa. ¿Cuáles son los que nos salen regularmente los que nos salen regularmente en la liquidación de sueldo? Liquidación. Sí, en la liquidación de sueldo, el 10% más el porcentaje de la comisión, la salud y la FP. Esas 4 cosas son las que nos salen regularmente a la gran mayoría, por lo menos, de los trabajadores. Sigamos. Entonces, los trabajadores dependientes, que era lo que les estaba diciendo, dependientes somos todos los contratados, ¿cierto?, bajo el Código de Trabajo, que era lo que les estaba diciendo. Aquí, insisto, los porcentajes pueden modificarse un poco porque podrían haber variado, ¿cierto? Estábamos hablando entonces, el 10% del ahorro de capitalización individual, la comisión que nos cobra la FP, el 7% de la salud
y el 0,6, ¿cierto? Dependiendo de qué tipo de contrato para la AFC. ¿Recuerdan lo que hablamos la otra vez de la AFC, ¿cierto? En la clase anterior también. Dijimos que el contratado a plazo, con contrato a plazo, el trabajador paga 0, el empleador paga, ¿cuánto pagaba? ¿Cuánto pagaba? 0,3. ¿Cómo? 0,3. 0,6. Del contrato a plazo. ¿Cómo era eso? No paga el trabajador de contrato a plazo, paga el Paga el empleador. solamente. ¿Cuánto paga el Sí, el empleador? 0,3. 0,3. 0,3. 3%, profesora, el 3. 3%. El 3, cerca. 3%. Lo que pasa que de ese 3%, ¿sí? Un porcentaje se va al fondo del trabajador y el otro se iba al fondo solidario. ¿Se acuerdan de eso, no? El 1,6 al trabajador y el 1,8 al fondo solidario, profesora. Ya, perfecto. En el de plazo. Ok, sigamos. Los trabajadores independientes, ¿cierto? Pagan básicamente lo mismo en este momento que los trabajadores independientes son los con trabajadores con boleto de honorario. Recuerden eso. Entonces, la afiliación al sistema. Aquí hay un tema súper importante porque esto tampoco existía. Esto comenzó más o menos, así como yo recuerdo, de no más de 8 años, 6 u 8 años atrás. Antes esto no existía. Cada año, ¿cierto? El Estado licita, por decirlo así, a la AFP que logre cobrar el menos porcentaje de mantención posible, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que gana esta AFP cobrando el menor porcentaje de mantención? Logra que durante 2 años los trabajadores que recién comienzan a cotizar obligadamente se tienen que ir a esta AFP. O sea, a mí me contrataron hoy día, es mi primer contrato de mi vida, pagando, ¿cierto?, aportando a mi cuenta de capitalización individual, por lo tanto yo me tengo que ir. En este momento, ahora, en la actualidad, me tengo que ir a la AFP 1, porque es la que tiene el 0,69%, que tiene la tasa más baja, ¿ya? Y durante 2 años tengo que estar ahí y no me puedo cambiar. Eso es lo que gana la AFP, ¿cierto? Por ganar esta licitación, es decir, gana todos los primeros cotizantes. ¿Es un buen negocio para la AFP? Claro que es un buen negocio, porque va a tener, ¿cierto?, un nicho fijo. Todos los primeros cotizantes van a estar con él, ¿cierto? Durante 2 años, sí, después se puede cambiar, pero de acuerdo a las costumbres chilenas, ¿cierto? Por lo regular, la gente no se cambia porque quiere, se cambia por distintas razones, porque llegó un amigo y le dijo, oye, hazme la paleteada para ganarme una comisión, ya, se cambia, ¿cierto? O se venden, ¿cierto? Hay un montón de ejecutivos que te pagan por cambiarte. ¿Alguien puede decir que eso es ilegal? Sí, porque la ley dice que no tendrían por qué pagarte, ¿cierto? Porque se supone que es un acto voluntario. Y el hecho de que te estén pagando ya no es un acto tan voluntario, ¿cierto? Pero no está penado. Así de simple. O sea, nadie te puede poner una multa ni nada porque te estén pagando. Nada, ¿cierto? Es más, debo confesar que yo más o menos cada 6 meses me cambio de AFP, pero por plata. Yo me vendo cada 6 meses. Entonces yo digo, oye, si el sistema está ganando plata conmigo, ok, tengo que sacarle algún poquitito. Entonces, como no es ilegal, porque no me voy a ir presa por eso, ¿cierto? Y obviamente dependiendo cómo se haga, lo puedes hacer. El mito está en que cambiarse de AFP tú pierdes plata. No, graso error. Tú no pierdes nada. Tus fondos pasan absolutamente intactos a la AFP donde te quieras cambiar.
¿ya? Ahí tienen un buen dato, que no todo el mundo lo sabe, y cree o piensa, ¿cierto?, que van a llegar las penas del infierno por aquello, pero no es así. La elección de una administradora de pensiones, ¿cierto? Bueno, es lo que le estaba mencionando. Primero, saber cuál es el costo de mantención de esta administración. Siempre trataremos de que sea el más bajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esa manera, en el fondo, lo que estás haciendo es tener mayor liquidez, porque te van a descontar menos, ¿cierto? La rentabilidad de los fondos, ¿cierto? Que eso indudablemente depende un poco qué edad tengo, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que cotizo? Entonces ahí tenemos que entrar a analizar un poquito, ¿cierto? Con respecto a eso. No puedo estar, si yo estoy a punto de jubilarme, no me puedo ir al fondo A, porque voy a estar poniendo en riesgo mi propia pensión, ¿cierto? Entonces va a depender de la edad que tengo también. Y por supuesto la calidad del servicio, ¿cierto? Hay algunas AFP que, por ejemplo, la que yo conozco por lo menos, la AFP modelo, ¿cierto? Debe tener, si es que una o dos, si es que no tiene más, agencias en Santiago, en todo Santiago. Entonces, por supuesto, hasta hace un tiempo atrás la modelo tenía un pésimo servicio, ¿sí? Y creo que con esto del 10% también fue una de las AFP que más problemas tuvo para hacer el pago de los 10%. Entonces también es importante. ¿Cómo? En el primer retiro tuvieron más problemas. Y aparte que igual perdió la licitación del gobierno, pues por eso ahora está en la 1. Exactamente. Entonces hay que ver también, ¿cierto?, cuál es la calidad del servicio. Si tienen un buen soporte de la página web, porque ahora todo funciona mediante página web, ¿cierto? Si es que, por ejemplo, todos los servicios o la gran mayoría de los servicios te los pueden dar online, ¿cierto? Eso también sería un buen servicio. Ahora, va a depender también de tu rango etario, porque a lo mejor yo tengo cierta facilidad, porque también soy re ignorante tecnológicamente, tengo cierta facilidad de poder moverme, pero una persona que tenga más años que yo, claramente a esa persona no le sirve que la cuestión sea una bala por internet, pero le va a servir que efectivamente haya una agencia donde los puedan atender bien, ¿cierto? Entonces va a depender indudablemente de tus propias necesidades, ¿cierto? Esas son las características que uno tiene que buscar. Esta tabla que ustedes ven acá son los costos de administración ahora, actuales a la fecha, mayo 2021, ¿ya? Por ejemplo, la FP1, que era la que yo les mencionaba, uno tiene que pagar el 10% para su cuenta de capitalización individual y el 0,69, que es la mantención que la FP te cobra por estos dineros. Y así en adelante, ¿cierto? Tenemos 2, 4, 6, 7, hasta hace muy poco eran solo 6, porque la FP1 es la más nueva de todas, ¿ya? Pero si yo me voy a la prehistoria, llegaron a haber casi 20 AFP distintas en un minuto. Todas las instituciones o todos, por ejemplo, los colegios, ¿cierto? Los colegiados, médicos, profesores, periodistas, llegaron a tener su propia AFP. Indudablemente que con el tiempo cada una de esas fue quebrando, ¿cierto? Algunas se fueron fusionando y finalmente quedaron las que ustedes ven ahí. Ruth, dígame. Pregunta, profesora, ¿hay alguna que usted crea que tenga más rentabilidad en estos procesos? La rentabilidad no tiene que ver con una o con la otra. Tiene que ver exclusivamente primero con el tema de la bolsa, que es súper volátil, ¿cierto? Porque todo esto son especulaciones. Entonces puede que les vaya súper bien en algún minuto y puede que no les vaya tan bien en otra, ¿cierto? Hay ciertas tablas también que te indican cuáles son las rentabilidades que han obtenido en los últimos 12 meses, porque también esto tiene que ver que es a largo plazo. Ya no tiene que ver con que un mes le fue bien y el otro más o menos, no. Estos siempre son a largo plazo, se calculan por lo menos de un año hacia atrás.
yo les sugiero en las mismas AFP donde ustedes están, ¿cierto? Ahí van a tener el cálculo de cuánto ha sido efectivamente la rentabilidad que ellos han tenido. Y de acuerdo a eso uno también podría catalogar. No estoy en posición de decirte cuál de todas ha tenido la mejor rentabilidad, porque a lo mejor Habitat pudo haber estado de entre los últimos 12 meses, pero a lo mejor, ¿cierto? Si se consideran los últimos 24, quizás no es Habitat y es Cuprum, no tengo idea. Jocelyn, dígame. Profe, disculpe, a lo mejor ya lo dijo, pero igual le quiero preguntar, ¿cuántas veces uno se puede cambiar de AFP? De AFP, todo lo que te permite el año, porque se supone que uno, a ver, hay un lapsus más o menos como de 3 meses en que tú debieras hacer todo el proceso de cambio. O sea, desde que te inscribes, ¿cierto? Luego que pasen tus fondos, desde que comienzas a pagar en la AFP nueva, eso más o menos pasa así como un lapso entre 2 y 3 meses. Por lo tanto, en un año tú te podrías cambiar 4 veces tranquilamente. Y no vas a tener ningún rollo, ningún problema. Hay algunos ejecutivos que te dicen, oye, pero no te podéis cambiar después de un año, tenéis que esperar un año. Mentira, eso. ¿A quién le va a afectar? Es a él, al ejecutivo mismo. A él le va a afectar, pero Ya, no te va a afectar profesora. a ti. Ya, muchas gracias. Ok. Acá en esta tabla también ven el tema del SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, ¿cierto? Y la tasa para los independientes. ¿Ya? A nosotros nos corresponde obviamente fijarnos más en la dependiente. Última sugerencia con respecto a esto de las AFP. Todas estas AFPs, excepto la 1, todos los dueños son capitales extranjeros. Todos, excepto la 1. La AFP 1 es la única que tiene capitales nacionales. Su dueño es un chileno. Por lo tanto, si es que llegase a pasar algo con todo este movimiento político que tenemos, ¿cierto? Y las AFP desaparecieran, lo más probable es que estos señores vengan para acá y saquen sus platas. Así que yo les sugiero que se cambien a la AFP 1, las platas van a quedar acá y no se las va a poder llevar nadie, ¿ya? En caso de cualquier cosa. O sea, probablemente se van a llevar a lo mejor parte de tu rentabilidad, de tu pozo original, de tus aportes, no, ¿cierto? Pero se lo van a llevar, pues indudablemente que eso de alguna manera van a producir el quiebre de la empresa y quien va a tener que asumir ese quiebre es el Estado y obviamente el Estado no te va a pagar lo que corresponde. Anaí, dígame. Profe, ¿usted sabe si Piñera es partícipe o dueño de la UNO? No. No. De AFP Habitat, sí. Sí, por el hábitat también sabía yo, pero voy a pero la averiguar. 1 no. Es accionista, lo sé de primera fuente. Es accionista. ¿Quién? De la 1. Accionista de la 1, Sí. ¿y en qué porcentaje? No es el dueño en todo caso. No es el dueño. No es el dueño, yo sé. Ahora, si nos ponemos a pensar en negocios especulativos en Chile, o sea, yo creo que en todos está, en todos. No, me atrevería yo a poner la mano al fuego que así. El ¿A que dónde puede, está forrado puede Puro nomás. Rico? El que puede, ¿cierto? Sigamos. Ok. Aquí tenemos los fondos que yo les mencionaba, de la A a la E, ¿cierto? Y que lo único que cambia, ¿cierto? Es el riesgo que tienen. Si estás en la A, tus fondos se van a poner en bolsas o en acciones con riesgo. Y ese riesgo significa, ¿cierto?, que podrías llegar a perder mucho dinero, pero podrías llegar a ganar también mucho dinero. Entonces, esto de las acciones de la bolsa es una apuesta, ¿ya? Ellos indudablemente que tienen mediciones, yo ahí no tengo idea, no lo sé cómo lo hacen, no, tampoco me metería porque yo para los números ahí nomás, ¿cierto? O para la estadística y eso, ya. Entonces, lo que sí les puedo decir es que de acuerdo a las mediciones que ellos tienen, eligen ciertas acciones en la bolsa de comercio en la cual ponen dinero, compran acciones de empresas, qué sé yo. Y de acuerdo a eso, ¿cierto? Podrías llegar a ganar mucho o a perder mucho también. Sin embargo, ¿cierto? En la E, ¿cierto? Es el más conservador, lo que significa que el riesgo
toman tu plata y lo ponen en acciones, pero que tenga un riesgo mínimo. Entonces, a lo mejor vas a perder igual, pero vas a perder muy pequeña cantidad, ¿ya? Esa es la diferencia. Y los que están en el medio, obviamente, ahí va bajando, por cierto, el B riesgoso, el C es intermedio y el D también es conservador. Yo hasta que existió bien, aunque todavía estoy porque no me he retirado, ¿cierto? Hay uno, no sé, ustedes deben haber escuchado algo de Felices y Forrados, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Sí. Felices y Lorenzini. Forrados, exactamente, Gino Lorenzini. Que yo conozco a Gino Lorenzini, pero lo conocí cuando yo estudiaba, porque tuve que hacer un trabajo y él recién partía con esto de Felices y Forrados, y como yo soy media metida, ¿cierto? Lo googleé, lo busqué, ¿no? Hasta que di con él y me ayudó a hacer una tarea que tenía que hacer, por eso lo conozco y algo sabía de esto de los Felices y Forrados. Bueno, yo hace mucho tiempo que yo pago una cantidad de dinero, ¿cierto? Parte Anual. de la comunidad de ellos. Soy parte de la comunidad, sí. Pero en términos económicos nomás, porque de pronto no comparto mucho la visión política que tienen. Yo hablo de esto nomás. Bueno, yo hace mucho tiempo que estoy con él y efectivamente mis fondos subieron mucho, efectivamente. O sea, de partida, por ejemplo, llevamos ya, este es el tercer retiro, ¿cierto? Y con todos estos cambios de los 3 retiros, yo ya he recuperado casi 2. Con todos estos cambios de fondos que ellos van indicando, yo ya he recuperado la plata de casi 2 de los primeros retiros. Profesora, ¿y en qué fondo está? Yo ahora, Sí. yo en este minuto, por la última sugerencia de Felices Borrado, tengo un 70% en el E y un 30% en el C. Pero esa sugerencia, obviamente, es por mi edad, porque ahí me quedan 6 años para jubilar. Va a depender de tu rango etario, es la sugerencia que te dan. ¿Ya? Entonces, como les digo, entonces, a mí, por lo pronto, no, he perdido, indudablemente que he perdido, pero cuando la gran mayoría ha perdido mucha plata, gracias a la sugerencia de Felices Forrado, los que hemos estado en la comunidad hemos perdido bastante menos. Entonces, por lo pronto hemos estado blindados y todas las sugerencias han dado resultados, así que yo feliz, o sea, lamentablemente ahora la cuestión termina un poquito, creo que ahora en junio, creo que ellos terminan, por el corralito que les puso Piñera. Parece que se extendió hasta agosto. Así no he recibido correo de eso todavía, pero hasta que dure, ojalá que dure lo que más pueda, y cuando eso termine, yo me voy a leer de una, yo no hago ningún cambio más, porque uno no sabe hacer eso, yo no lo sé hacer, entonces tenía que asesorarme por alguien. Ruth, dígame. ¿Qué le iba a decir? Es que como estaba conversando con la Pau, me confundí. Pero lo que decía la Pau, sí, llegó un correo, me acuerdo, que era hasta agosto. Ah, fantástico. A mí no me ha llegado todavía. Eso de lo del 10%, mi esposo también recuperó el total de los 3 retiros. Mish. Sí, haciendo otras cosas. No estando en ese grupo y haciendo otras cosas. Pero podemos hablar. No con Felices y Forrado. No con Felices y Forrado. Él tiene otras teorías. ¿Pero efectivamente lo ha recuperado? Sí, porque estudió cómo hacerlo. Ah, buena, ya, porque pasa el dato entonces. Y así nos explica todo. Está aquí cerca, así que le dije, te van a decir que le pasa el dato. Pero obvio, pues si nos puede explicar a todos, fantástico. Súper bien. Sí, bueno. Ya, seguramente ahora el marido de la Ruth no va a querer, pero dígale que se prepare un materialcito y nos ayuda, así que sería súper, súper bueno. Bien, sigamos. Eva, dígame. Profesora, yo tengo una duda con respecto a los multifondos. Se supone que los multifondos son ABCDE, ¿verdad? Sí, los que están en pantalla. Ya, y delante usted explicaba de que los más jóvenes casi siempre están en el A.
los que están recién empezando a trabajar, o no, o entendí mal. Sí, está bien Ya, porque, dígame. pero se supone que dice, según el PPT, dice, de acuerdo a la selección libre del propio trabajador. Sí, es libre. ¿Ya? ¿Y por qué entonces los jóvenes si no, ignoran esto de que es más riesgoso? Sí, lo ignoran. Es que por es eso no, libre. Eva, es libre, efectivamente es libre. Pero cuando claro, los yo entendía chiquillos que era recién, libre. sí, ¿Perdón? es libre, pero es libre en el sentido de que tú tienes la libertad de cambiarte al fondo que tú quieras, en ese sentido. Pero cuando tú recién ingresas, inmediatamente te ponen en el fondo A. Uno no puede decidir, por ejemplo, si yo ingresara ahora, ya estoy en una AFP, pero si yo ingresara en este momento, por ejemplo, una AFP, yo podría elegir, no sé, por el fondo E, porque es de libre elección. O ellos automáticamente me ponen en el A, porque es como absurdo que los niños, los jóvenes pongan su, ¿me entienden? No, como es de libre elección, ya me voy al fondo A y es riesgoso. Entonces me quedó como la duda en eso. Lo que pasa es que es riesgoso, pero tiene más alta rentabilidad. Esa es la diferencia. Exacto. Por eso que a los jóvenes se les pone en el fondo A, porque tiene una trayectoria desde, no sé, 18 años de trabajo hasta los 30, que es como el promedio. Tienen mayor cantidad de tiempo para recuperar si es que pierden. Para recuperar. Pero si yo quisiera, se pueden cambiar, a eso iba yo. Sí, claro, por eso te digo. Ya, tienes ahora me quedó claro. Tienes libertad para cambiarte cuando tú quieras. Pero para los trabajadores que recién comienzan a imponer, inmediatamente los ponen en el fondo A, por esta razón. Pero ese trabajador perfectamente él después se puede cambiar al fondo que quiera. Ya, gracias, profesora. Ok. Pero con el tema de los retiros, la libertad no fue tal cual, porque, por ejemplo, yo me quise cambiar cuando empecé el estallido social y mi PP tenía prohibido la movilidad de fondos. Ya, pero eso es una cuestión particular y cultural, pero legalmente no te lo tienen por qué prohibir. Yo me he cambiado la última, mira, yo más o menos calculo que debo llevar como 24 cambios, así como entre años. Harto cambios. No, sí, anteriormente yo me pude cambiar, pero cuando pasó el tema del estallido social, hubo como que todos hablaban como del corralito de la AFP, que justamente no permitían estas claves crearon como claves de seguridad adicionales a las claves que uno tenía, las cuales no te permitía hacer el cambio de fondo, sobre todo a las personas más jóvenes. Sí, hubo eso, pero te vuelvo a insistir, fue un tema ahí como puntual, pero después ya todo el mundo pudo cambiarse hasta ahora. Waldo, hace rato que estás con la mano levantada. Dígame. No, que era explicarle a la señora Eva el tema ese de lo que ya le explicaron, que prácticamente ya se lo aclararon. Pero prácticamente tuve ese cuento y lo pasé, que prácticamente no me querían cambiar de fondo y reclamé, hasta que me cambiaron porque yo quería estar en el fondo C. Ajá. Y me mantengo hasta el fondo C, yo me cambié a los 25 años al fondo C y hasta ahí me mantengo. ¿Y nunca te has cambiado para ningún lado? No me he movido. Y sabes tú que la rentabilidad no ha ido mala, en verdad. Y bueno, yo soy Hábitat de todo esto igual. Y siempre he sido Hábitat. Yo empecé, a los 17, 18 años empecé a trabajar, claro, con contrato y todo el cuento, y me hicieron elegir una FP. Y como mi mamá es contadora y trabaja en el área de finanzas, me daban a elegir en ese tiempo, no sé si se acuerda, que estaba la ING, la MetLife y otras más, pues, y de ahí la otra que tenía era la Hábitat. Y preguntándole a mi mamá, revisando, la Hábitat. Y ahí me quedé con Hábitat y nunca me he cambiado. Y sé de casos de... Tú eres cliente Premium Hábitat. Claro, justamente una cosa así, estoy en el sector allá arriba. No, pero... Un cuadro, a la entrada, cuando vayan a Hábitat, van a ver un cuadro el Waldo ahí en la pared. Y tengo un tío que trabaja ahí que, claro, es como gerente de una sucursal acá. ¿Viste? Ahí está Waldito. Ahí tengo la supervisión. Yo puedo decir que soy una prostituta previsional. Yo lo puedo decir. Porque yo... pero la ayudamos. Si necesita ayuda, la ayudamos. Echamos la mano para que suba yo me cambio cada vez que a mí me pagan, yo me cambio. Sí, esa de la... Te pago 50 lo que te cambiéis. ¿Ah? Te pago 50 lo que te cambiéis de FP. No, yo pido más. No, ya, está bien. Hay que, por favor, hay que poner un precio también, pues si no, es que yo he visto hartos viejos que le ofrecen 50 lucas y se cambian, así como que es súper fácil, entonces a las finales no sé qué tan rentable será ese tipo de cambio.
O sea, es que a ti no te pasa nada, pues te vuelvo a insistir. Tu cuenta va a ser exactamente la misma, porque tus fondos pasan intactos. No hay ninguna, así como que te quede un remanente, no, nada, nada. Lo único que te queda, eso sí, si es que tienes una APB. Ahí Ya. sí, el APB se queda donde tú, a menos que con el cambio de FP, también cambies el APB. Es Ya. como lo único, así como que la cola que te puede quedar. Pero no pasa nada, absolutamente nada. Se lo digo por experiencia, se llevo años haciendo lo mismo que con las ISAPRE, lo mismo. Ahí la pienso Bueno. un poquito más porque depende de los planes. Buena, profe. Donde hay una pérdida de los dineros es cuando uno, por ejemplo, saca una pensión de sobrevivencia y los fondos los tiene, en este caso el afiliado en Habitat, y de acuerdo a como la propuesta que te entrega la FP de pensión, tú la cambias a otra FP, ahí Habitat en este caso te cobra una comisión extra por haber administrado los fondos con anterioridad y si tú los quieres cambiar. Eso, ahí ellos te cobran, tú tienes como pérdida en tu fondo. Sí, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero eso tiene que ver ya cuando estás pensionado. Pero mientras estás en vida activa laboral, no vas a tener ninguna pérdida por cambio de AFP. ¿Ya? Y ojo, porque si nos adelantamos un poquito, cuando tú estés pensionada, te van a seguir cobrando comisión. Sí, de hecho los platineros siguen en la bolsa, te los siguen trabajando, tus dineros van Sí, igual a trabajo. te No siguen, se congelan, de hecho. exactamente. Bien, dice entonces, ¿qué pasa si el afiliado no elige fondo? Mira, lo que estábamos hablando con la Eva recién, ¿cierto? Va a depender de la edad, porque cuando recién la persona entra a la FP, no le van a preguntar, o simplemente los chiquillos no eligen. Entonces ahí automáticamente va a ser derivado al fondo dependiendo de la edad que tenga. ¿Sí? Ahí está clarito el mono, dice que en el B se van a ir, dice, hasta 35 años, en el C, ¿cierto? Hasta mujeres 50, varones 55, y en los dos últimos, D y E, ¿cierto? 51 y 56 años los hombres. O sea, cuando una persona no elige, ¿cierto? Y automáticamente se asigna un fondo dependiendo de la edad. ¿Ya? Bien. Continuaremos el miércoles 26 de mayo. To be continued me faltó aquí poner, por lo mismo que las películas. Bien. Jorge, dígame. Profesora, ¿y qué quiere decir cuando habla respecto a de las letras cuando uno está en FONASA? Cuando va por letras, por ejemplo, A, B, Eso C, tiene D. que, sí, eso tiene que ver con el rango de sueldo. Es una escala de rango de sueldo. ¿Ya? En la letra A, donde pagas 0. Por ejemplo, no sé, en una operación. ¿Sí? Porque esas personas tienen gratuidad. Y los que tienen la letra D es la que pagan, si no me equivoco, hasta el 80%. Si no me equivoco. Pero va a depender del rango de sueldo. Esas letras de la A a la D tienen que ver con rangos de sueldos, que es otra cosa distinta a lo que estamos hablando ahora. También lo vamos a ver, Jorge, cuando nos toque la parte de la salud. Ah, ya, gracias, profe. Bien, chiquillos, preguntas, dudas que les hayan quedado en estos contenidos entregados. Yo, profesora, la última duda, no sé si amanecí lenta hoy, a lo mejor lo dijo y no me di cuenta. Dígame. Si la persona se cambia de FP y la plata de la APB se pierde. No. El APB, como lo mencioné, es un ahorro. Es una cuenta de ahorro. Entonces tú la ¿Ya? puedes ocupar como una cuenta de ahorro normal, como cualquiera otra, porque tiene una cantidad de giros que tú puedes hacer en un año. Y si es que no quieres sacar nada y siempre la mantienes ahí, esa plata después se va a ingresar a tu cuenta de capitalización individual y va a ser parte o va a ayudar a aumentar tu propia pensión. Eso tiene Ya. dos finalidades. Ya, gracias, profesora. Ok. ¿Más preguntas, chiquillos? ¿Chiquillas? Profesora,
Profesora, Raúl, dígame. ¿y el APB, cómo se hace para poder colocar la plata? ¿Se la descuentan en la misma pega o uno Sí, tiene que en la ponerla sola? liquidación de sueldo. Exactamente, es como un Uno tiene que avisarle contrato, al empleador? claro, es como un contrato que tú haces con la AFP, en la cual quieras abrir la APB, y la misma AFP le manda el aviso al empleador donde dice que por tu propia orden te tienen que descontar tanta cantidad de plata en forma mensual para tu ahorro de APB. Ahora, por mi experiencia, si es que alguna vez alguien lo hace, ¿cierto? El ideal es que ustedes mismos entreguen la copia en recursos humanos. No esperen que la AFP lo mande. A mí me ha pasado, por ejemplo, que el mismo empleador después de 2 meses, el trabajador, después de 2 meses van y me dice, oye Rosita, ¿sabes que yo abrí una APB y tú no me lo has descontado? Entonces yo le digo, pero ¿cómo te lo voy a descontar si no tengo la información? ¿Cierto? Porque uno no puede llegar, ojo con eso, tips importantes, uno no puede llegar y descontar cualquier cosa de la liquidación. Siempre tiene que estar totalmente argumentado y respaldado, ¿cierto? Entonces, si el caballero está aportando la APB, bueno, tengo que tener un documento donde diga desde cuándo, cuánto y a dónde. Si no lo tengo, no lo puedo hacer. Misma cosa es al revés. Por ejemplo, si te llegase la nómina de descuentos de los créditos de la caja de compensación, recibiendo tú esa nómina, no puedes no hacer el descuento. Tienes que hacerlo, porque si no lo haces, se considera como una mora previsional. No puede, o sea, si está ahí en la nómina y la caja te dice que tenéis que descontar, tenéis que descontar. A menos que el mismo trabajador vaya a la caja, revise la situación y la caja le emita un documento donde diga que efectivamente no corresponde descontar. Pero siempre es en base a documentos, para sí o para no. ¿Ya? Ojo con eso porque es un tema importante. Así que yo les sugiero eso, si lo que alguna vez lo hacen, o ustedes tienen conocimiento, que vayan a entregar la copia del APB al empleador para que se lo empiece a descontar. Así es, Raulito, te lo descuentan directamente de la liquidación. Gracias, profe. ¿Más preguntas, chiquillos? ¿No? ¿Sí? No. No, profe. Estamos listos, Taylor. Vamos a pasar la lista entonces para darle un par de minutos, ¿cierto? Para que no sea así como tan abrupto el cambio, para que nos pongamos a hacer la evaluación. Espérenme un poquito. Vamos a abrir la cosiaca esta para poder tomar la asistencia. Y vamos a comenzar. Espérenme un segundo. Ahí se abrió. Voy a dejar de compartir. Creo que ahora estamos. Ya. ¿Ven, chiquillos, la asistencia? Sí, profe, se ve. Perfecto. Mitza Barca. Presente, profesora. Yarila Cuña. Aquí, profe. Anaín también está. Guadalupe. Sí, profe. Aquí estoy, profesora. Ya, Pamela Bravo. Pamela está. No sé si está, no le escucho nada. Jorge Sí, Briceño. profe, si está la Pamela. Ya, perfecto. Nicole Bugueño. Nicole. Presente, profe. Ok. Yesenia Celis. Acá, profe. Daniela Cepeda. Presente, profesora. Sabrina Cerda. Raúl Chaparro. Estaba, parece Presente. Raúl. Ricardo Chávez. Presente. Ya, Ricardo, con respecto al correo que mandaste, ya te respondí. Sí, muchas gracias. Ya Ok. lo vi. Gracias. Claudia Díaz. Presente.
Cris Fuentes. Presente, profe. Rocío Galdames. Presente. Claudia Gatica. Presente. Waldo también está. Joaquín González. Joaquín está. No está Joaquín. Paola Presente. está. Joaquín. Joaquín González Sí, presente, respondió. presente. Ok. Jocelyn González. Jocelyn. Aquí, profe, aquí estoy. Ok. Karen González. Presente, profe. Beatriz Guerra. Beatriz Presente, Guerra. profesora. Ok. Maximiliano Guzmán. Maximiliano. No está Maximiliano, parece. Camila Jiménez. Camila Jiménez. Walter Lagos estaba. Presente. Ira Lara. Presente. Flor Mañodes. Presente. Kaila Muñoz. Ámbar Olivos. Presente. José Parada. Presente. Macarena Pino. Presente. Eva Poblete. Presente, profesora. Carol Ruiz. Carol. No está, profesora, y lo otro que en delante yo no le pude escribir a usted, ella creo que le mandó un correo, ¿acaso se lo había podido contestar? Respondí todos los correos, hijas, que me han ya. respondido. O sea, Ya, que me han profesora, escrito. gracias. Krishna Sarabia. Ana Teigler. Presente, profesora. Lourdes Mir. Presente, profesora. Dania Valdés. Dania Valdés. Catherine Valdés. Presente, profesora. Melanie Valenzuela. La Melanie yo la vi. Profesora. La Ruth también está. Jennifer Vallejos. Jennifer Vallejos. Presente. Estaba adelante, ahí está. Georgina está. Sí, y la Camila Vergara. Camila Vergara. No está la Camila Vergara, ok. Quienes no respondieron, por favor, atentos, chiquillos. Tengo a la Sabrina Cerda, Maximiliano Guzmán, Kaila Muñoz, Carol Ruiz, Krishna Sarabia, Dania Valdés y la Camila Vergara. ¿Estamos? Ok. Ya, chiquillos, hasta acá llegamos. Vamos a cortar porque ya debiéramos haber empezado con la otra clase y no hemos empezado. Así que vamos a cortar ahora, vamos a dejar 10 minutos aprox y comenzamos Profesora. inmediatamente. Dígame. Lo que pasa es que la Caro, no me acuerdo su apellido, la Caro. Carol Ruiz. Me dijo, ella, sí, me dijo que estaba con el internet que se le cae, se le vuelve a cada rato. Recién me estaba hablando por WhatsApp. Ok, listo, no hay problema, yo lo veo, no hay problema. Muchas Ya, gracias. chiquillos, nos vemos en 10 minutos, exactamente 10 minutos, ¿ya? Ya, profe. Profesora. Chao. No, profe. Que esté bien. Chao.